Hola, hoy expondremos la independencia de Bangladesh y Pakistán. Somos el grupo 8, el cual está compuesto por Ana María Mezquita, Lucas Alejandro Llanos, Natalia López, María José Quesada y Juan Fernando Restrepo. Para poder dar un contexto a esta exposición, vamos a comenzar desde, en un primer lugar, la partición de la India. Tras la Segunda Guerra Mundial, debido al apoyo que sufre Gran Bretaña de parte de la India y los costos que tenía mantener esta colonia, surge la división pacífica de este territorio. Para este momento, Mahatma Gandhi tenía la idea de construir una sola India. Sin embargo, la Liga Musulmana, al darse cuenta de que en esta idea de gran India que se tenía, apenas eran un cuarto de la población, sentían que iban a quedar siendo una minoría, por lo cual también la Liga Musulmana entra a negociar con Gran Bretaña para la construcción de otra nación, una república islámica. Por lo tanto, se construye en 1947 la India como Estado y Pakistán. Pakistán fue delimitada arbitrariamente entre Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, distanciados por 1.600 kilómetros. Ahorita revisemos cómo llegamos a estos puntos, de la construcción de Pakistán, India, a luego Bangladesh. Para eso tenemos una línea de tiempo. Comencemos con la historia de este conflicto. La historia de este conflicto comienza en 1947 con la partición de la India que habíamos mencionado. Nace la división religiosa sobre personas de un lado que no querían a los musulmanes y personas de otro lado que no querían a los hindús. Sin embargo, también, ¿por qué se destruye mucha de esta idea de la construcción de una sola India? Hay una, hay una ratio de violencia gigantesca y uno de los determinantes es la masacre de Calcuta, donde en solo 72 horas hay 5.000 muertos y 20.000 heridos en una de las noches más desastrosas debido a una reunión política. Entre estos dos se pierde completamente la idea de construir una sola India. A partir de esto, en 1949, se constituye la Asamblea Nacional Constituyente, asignando el mismo número de escaños del Senado al Pakistán Oriental que al Occidental, pese a que el Oriental tenía la mayoría de la población. Y adicionalmente, se constituye el poder político administrativo en, en el Pakistán Occidental. Y el urdu es declarado como el único idioma nacional de Pakistán, sabiendo de que el Pakistán oriental hablaba otro idioma. Sigamos en este recuento. Llegamos a 1957, que es el reasentamiento de refugiados. Venimos de una partición arbitraria. Las poblaciones no se encontraban completamente divididas en este sentido, al punto de que muchas zonas ni siquiera había una seguridad sobre qué parte era musulmana o qué parte era hindú, generando muchos conflictos internos, al punto de llegar a desplazados tras desplazados y generando muchos intentos de limpieza étnico, buscando solamente desplazar la población, dejando sus casas y todos sus recursos. Encontramos en este sentido al menos 250.000 muertos y entre 12 y 24 millones de refugiados cruzando la nueva frontera, al punto de que Jammu y Cachemira son estados completamente en conflicto entre estos países con el fin de determinar de quién es la soberanía sobre estos territorios. Claramente podemos ver una gran franja temporaria, la cual es generada por una economía muy debilitada, por una guerra constante entre estos países y una tensión étnica y sectaria. Llegamos a este punto de 1962, que es una nueva constitución de todo Pakistán. A partir del golpe de Estado de 1958, se construye una nueva constitución y se establece un gobierno militar. Se presentan dos idiomas oficiales por primera vez, pero las tensiones siguen latentes. Sigue existiendo mucha violencia y en ese sentido, Pakistán destina muchos recursos a la guerra de Cachemira, teniendo dos importantes épocas históricas de mucha inversión y de guerra directa, lo cual hace que Pakistán Oriental se sienta muy rezagado y no sienta representación de este gobierno, al punto de llegar a 1969, que es el inicio de esta independencia. Tras la segunda ley marcial,
se le otorga la presidencia al comandante del ejército. Se instaura la orden marco legal, que es una constitución provisional, la cual retira la One Unit, que era el principio de que Pakistán era una sola. Así estuviera dividido por 1.600 kilómetros, se era considerado una sola Pakistán y se presenta el proyecto de elecciones para una Asamblea Nacional. Tras los sucesos mencionados anteriormente, se produjo una guerra civil, que estalló cuando la cabeza del partido político más importante de Pakistán Oriental en ese momento, la Liga Awami, comenzó una campaña por la independencia. El descontento fue aumentando entre la población de Pakistán del Este, hasta que en 1971 las tensiones acabaron estallando debido a un fraude electoral en las elecciones de ese año. El partido del gobierno, la Liga Awami, ganó y generó un descontento aún mayor entre la población. La Guerra de Liberación de Bangladesh fue una guerra entre Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, que tuvo lugar entre el 26 de marzo al 17 de diciembre de 1971. Esta guerra empezó como una insurrección en Pakistán Oriental y estaba liderada por el movimiento Mukti Bahini, que eran luchadores por la libertad. El apoyo indio a la insurgencia acabó generando una guerra entre India y Pakistán, durante la cual el ejército de la India y los pakistaníes orientales derrotaron finalmente a Pakistán Occidental. De esta manera se generó la creación de Pakistán Oriental como el nuevo Bangladesh. Existe frente a esto varios consensos académicos que afirman que los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra de Liberación de Bangladesh fueron constituyentes de un genocidio. Como se mencionó anteriormente, la derrota de Pakistán Occidental generó la creación de un nuevo país llamado Bangladesh. Este estuvo ubicado en el territorio anteriormente ocupado por Pakistán Oriental. El 16 de diciembre de 1992 se adoptó la Constitución de la República Popular de Bangladesh. Fue creada por el Comité de Redacción de la Constitución. Asimismo, en 1973 se celebraron las primeras elecciones presidenciales, donde Sheikh Mujibur Rahman se convirtió en el primer presidente de la República Independiente de Bangladesh. Ahora continuaremos con los actos violentos encaminados a la independencia. En este acto tenemos el genocidio de Bangladesh. Este acto ocurrió el 26 de marzo de 1971, el día en el cual Pakistán Occidental inició una ofensiva militar en contra de la parte oriental. El fin de esta ofensiva era silenciar y reprimir la intención de ahora los bengalíes de tener una autodeterminación. El plan era tomarse las ciudades, esto tomó lugar el 26 de marzo, y en lo que quedaba del mes tomar a los políticos, a los opositores y a los militares. Lo que no contaba Pakistán Occidental era que Pakistán Oriental tenía una muy buena resistencia y en diciembre de ese mismo año se rinde. Como resultado de este genocidio por parte de Pakistán Occidental, Pakistán Oriental pudo autodeterminarse como Bangladesh y declararse autónomo e independiente. Sin embargo, hay otra cara de la moneda que conocemos hasta el día de hoy, que es el alto grado de impunidad que tuvo este genocidio. Entre algunas de las cifras tenemos que fueron más de 2 millones de mujeres violadas y 25.000 embarazadas. Esto de las que se sabe, pues por esta cultura y esta religión, la concepción que se tiene frente a la mujer violada es terrible. O sea, ellas no tenían derechos a reclamar ni nada y a muchas les daba miedo hacerse sentir y decir, a mí me violaron porque eran aisladas de sus familias y muchas veces hasta masacradas. También los índices de aborto clandestinos aumentaron demasiado, puesto que las mujeres se avergonzaban de haber quedado embarazadas por parte de estos violadores el día del 26 de marzo y en las fechas que ocurrieron este genocidio. Entonces tenemos que
fueron violaciones en masa, destrucción de aldeas, asesinatos, secuestros, y estos son apenas algunos de los delitos que siguen impunes hasta el día de hoy, puesto que 40 años después se llevó a corte, pero ni Pakistán ni India decidieron formar parte de este proceso y quedó así lastimosamente. Ahora bien, para que una comunidad sea considerada persona del derecho internacional, debemos recordar que el artículo 1 de la Convención de Montevideo expone 4 requisitos principales y necesarios. El primero de ellos es la población permanente, el segundo es el territorio determinado, en tercer lugar tenemos el gobierno y en cuarto lugar la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. A continuación haremos un recuento de los 4 requisitos que se cumplían entre el Pakistán de antes y el Pakistán de ahora. Bueno, para la población permanente, tenemos que en el Pakistán de antes, recordemos que el Pakistán de antes contenía Bangladesh. Entonces, pues la población permanente, la división de este subcontinente provocó el traslado de la población. Aproximadamente 6 millones de hindús salieron de Pakistán hacia la India, mientras que otros 8 millones de musulmanes hicieron el viaje a la inversa, es decir, de la India hacia Pakistán. La población permanente del Pakistán actual es de 208.570.000 habitantes. En cuanto a esta población, ella cuenta con una religión del 95% que es musulmana y un 5% compuesto por cristianos, hindúes y otras religiones minoritarias. La moneda del Pakistán actual son rupias pakistaníes. Tenemos también el territorio. En el Pakistán viejo, que contenía Bangladesh, Pakistán se dividió en 2 regiones, principalmente en 1955, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. En Pakistán Oriental estaba Bangladesh, ambas separadas por la India y que se situaba en medio, y ya es en 1971 cuando pues este Pakistán Oriental logra su independencia. En el Pakistán actual contamos con una superficie de 796.100 kilómetros cuadrados y su situación es que se ubica al sur de Asia bordeando el mar Arábigo, limita al este con India, con Irán y Afganistán al oeste y China al norte. La capital de Pakistán es Islamabad. Muy bien, ahora en cuanto al gobierno, en el Pakistán viejo, la primera constitución fue derogada por un golpe de Estado en 1958 y se proclamó la ley marcial. En 1958 se introdujo una democracia básica con un sistema de autogobierno local y elecciones presidenciales indirectas. La ley marcial fue levantada en 1962. Una nueva constitución otorgó poderes absolutos al presidente y convirtió a Pakistán en una república islámica. En 1969 se volvió a declarar la ley marcial y pues el Pakistán Oriental siempre se mostró muy descontento hacia la gestión del gobierno central. Ya en cuanto al Pakistán actual, pues tenemos que el nombre oficial es República Islámica de Pakistán. La República Federal se rige por un sistema parlamentario formado por de gobierno o por presidencia y 2 cámaras. La jefatura de gobierno es un mandato de 5 años reelegible por única vez por los miembros de la Asamblea Nacional. El Senado está formado por 100 diputados que son elegidos indirectamente por las 4 asambleas provinciales y hay un mandato de 6 años. Finalmente tenemos el cuarto requisito, que es las relaciones con los demás estados. Para el momento en que Pakistán tenía a Bangladesh, Pakistán ingresó a la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, OTSEAN, y a la Organización del Tratado Central, OTSEN. Eran 2 poderosas alianzas militares dirigidas por Estados Unidos, de las que posteriormente se retiró. En el Pakistán actual, pues desde 2008 Pakistán ha ratificado varios tratados fundamentales de derechos humanos
el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre muchos otros tratados. Finalmente tenemos Bangladesh. Ya Bangladesh, después de la independencia, se ratifica como un Estado y como una persona de derecho internacional. Frente al primer requisito, tenemos una población permanente. En cuanto a esto, hay una población de 161 millones de habitantes. El idioma es el bengalí oficialmente, aunque también se habla el inglés y varias lenguas más minoritarias como el urdu. La religión es mayoritariamente islam, con el 88.4%, y hinduistas y otros el 11.6%. La moneda nacional es el taka. Territorio determinado. Hay una superficie actual de 147.630 kilómetros cuadrados. Este país está ubicado al este de la India, en el Golfo de Bengala, y limita tan solo con 2 estados: la India, que prácticamente rodea todo el territorio, y Myanmar, que anteriormente se denominaba Birmania. La capital, Dhaka. Frente al gobierno, su forma de gobierno, Bangladesh es una república que funciona según el modelo de democracia parlamentaria. Las elecciones se celebran en la forma de sufragio universal, donde pueden votar los mayores de 18 años. El parlamento consta de una sola cámara, está formado por 350 miembros elegidos por el pueblo en las elecciones parlamentarias. Cada división electoral elige a un parlamentario que ejercerá su mandato por un periodo de 5 años. El presidente, por su parte, es elegido por el Parlamento con un mandato de 5 años prorrogable. Finalmente, relaciones con los demás estados. Bangladesh es parte de un gran número de tratados de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. El clima actual de la inestabilidad política y las luchas de poder que se han llevado a cabo en las últimas décadas han hecho que los derechos de sus ciudadanos se resientan por rencillas políticas, religiosas o tribales. Bueno, entonces, ahora vamos a discutir de manera analítica si en este país el reconocimiento de otros estados fue declarativo o constitutivo. Hay que precisar un punto y es el siguiente. Bangladesh y los bengalí tenían su propio idioma y el este de Pakistán está muy lejos del oeste de Pakistán. Entonces, digamos, tenían su propia cultura y eran una cosa aparte, eran una población aparte. Oppenheim dice lo siguiente: un estado existe cuando un pueblo se encuentra asentado en un país bajo su propio gobierno. Este es el quid del asunto. Los bengalí en Pakistán del Este no tenían su gobierno propio. Fue por eso que la Liga Awami en 1966, a través de su presidente Sheikh Mujibur Rahman, propone un plan constitucional para que esa provincia tuviera autonomía, o como lo dice ahí, para la autonomía provincial. Y en 1970 se celebraron las elecciones y la Liga Awami tuvo más del 70% del voto popular. En este punto ya podemos decir que esa autonomía estaba reconocida popularmente, pero Pakistán del Oeste no reconoció a Rahman como primer ministro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la declaración de independencia. Ahí se constituye Bangladesh como un estado. Por eso es que hacemos hincapié en estos puntos que mencionamos anteriormente. Por eso, en este punto y en este caso, aplica la teoría declarativa del reconocimiento. Bangladesh nace como estado por voluntad propia y el reconocimiento se lo da India. Efectivamente, Pakistán del Oeste no aceptó para nada la declaración de independencia de Bangladesh y por eso le hizo la guerra. En eso consistieron esos años de guerra. Y el número de bengalíes que tuvieron que huir hacia India provocó una decisión política.
La decisión política de India fue parar a Pakistán, detenerlo y permitir que Bangladesh siguiera evolucionando como un Estado. En ese momento se reconoció la personalidad jurídica de Bangladesh. Entonces, la línea es muy sutil, porque el papel que juega India al reconocer a Bangladesh es una decisión política. No constituye su personalidad jurídica, sencillamente la certifica ante la comunidad internacional. Entonces, aquí dice, República del Pueblo de Bangladesh. Se firma una constitución del 4 de noviembre de 1972 y Bangladesh pasa a ser parte de las Naciones Unidas a partir del 17 de septiembre de 1974. Entonces, para ser muy claro, aquí, en este caso, aplica la teoría declarativa del reconocimiento, porque los bengalí eran un pueblo con su propia cultura, su propia lengua. Segundo, porque hubo una decisión de independencia que fue promovida por el fracaso del reconocimiento de Rahman como primer ministro. Y tercero, que es el último peldaño en esta consecución de eventos, fue el reconocimiento de India al expulsar a Pakistán del territorio bengalí. Ese reconocimiento de India sirvió como aval ante la comunidad internacional, pero no como constituyente de la personalidad jurídica de Bangladesh. Tras toda esta presentación, queremos quedarnos con esta frase. No hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirla sin ella. Muchas gracias.